Bienvenidos a Ana Lucía Estela Estudio. Título 4. Representación de los incapaces, tutela y curatela. En Roma, las personas que gozaban de plena capacidad jurídica o de derecho, esto es, los sujetos libres, ciudadanos y sui iuris, podían hallarse imposibilitadas de ejercer por sí mismas los derechos que eran titulares. En tales casos, a fin de no hacer ilusorio el ejercicio de negocios patrimoniales, el derecho romano admitió que los incapaces de hecho o de obrar tuvieran representantes legales o necesarios que suplieran su incapacidad. Esta función protectora de los derechos de los sujetos con incapacidad de obrar fuera absoluta o relativa, fundada en razones de edad, sexo, enfermedad mental o tendencia a la dilapidación de bienes. Se cumplía en Roma por medio de dos especiales instituciones, la tutela y la curatela. Los hijos sometidos a la potestad del pater se hacían sui iuris a la muerte de éste. Adquirían entonces plena capacidad de derecho y aptitud para poseer un patrimonio propio, pero no todos ellos eran capaces para ejercer por sí mismos sus derechos. En esta situación se encontraban los sui iuris impúberes, que eran los que no habían cumplido los 14 años, y las mujeres sui iuris de cualquier edad. Tanto unos como otras, en razón de su incapacidad de obrar, estaban sometidos al poder de un tutor, pero la tutela por razón de sexo perdió ya en el periodo clásico su antiguo rigor. El tutor, palabra que proviene de la voz latina tueri, que significa proteger, tenía sobre los impúberes y las mujeres un poder de protección similar, en cierto modo, al reconocido al paterfamilias, atenuado por su finalidad tuitiva y de salvaguarda por los intereses patrimoniales respecto del incapaz o pupilo. Pupilius. Un pasaje de Paulo Digesto 26,11 expresa que Servio, uno de los más destacados jurisconsultos de fines de la República, definió la tutela como la fuerza y potestad sobre una cabeza libre, dada y permitida por el derecho civil para proteger al que por su edad no puede defenderse por sí mismo. Tutela est ut Servius definit vic ac potestas in capite libero atuendum eum, qui propter aetam suam sponte se defendere nequit iure civili data ac permissa. La definición de Servio Sulpicio es errónea, pues de los términos vis ac potestas surge la idea de que la tutela extrañaría una potestad. Ello es inadmisible si se tiene en cuenta que el derecho romano solo conoció 4 potestades clásicas: patria potestas, dominica potestas, manus y mancipium. Por otra parte, si la tutela se daba a personas sui iuris, resulta contradictorio decir que se trata de una potestad, porque las personas sometidas al poder del tutor son precisamente los sujetos libres de potestad. In capite libero. Además, la fórmula de Servio es incompleta, pues solo alude a la tutela por razón de edad, qui propter aetatem suam, es decir, a la tutela de los impúberes. La institución en el derecho antiguo apareció para favorecer los intereses del tutor, por cuanto venía a ser el más próximo heredero del pupilo. Si moría éste durante la tutela, el tutor conservaba y cuidaba el patrimonio pupilar, primero para el pupilo, pero eventualmente también para sí mismo. Esta razón indujo a la ley a llamar como tutores a las personas que a la muerte del pupilo vendrían a ser herederos legítimos. A fines del periodo republicano, la tutela va perdiendo su primitivo carácter y se concibe como un deber y una carga impuesta en interés fundamental del incapaz. Si bien el tutor desempeñaba un cargo privado, el Estado ejercía una función de contralor que cada día se fue haciendo más intensa. En la época posclásica, la tutela constituyó un oficio oneroso, a la vez que una carga pública. Otros incapaces de obrar al margen de los impúberes y las mujeres quedaban supeditados a la intervención de un administrador o curator. Cura o curatela fue la otra institución creada por el derecho romano para proteger el patrimonio de los incapaces no sometidos a tutela. Desde la ley de 12 tablas se conoció una curatela para el caso de los enfermos mentales o dementes, furiosi, y para los pródigos, prodigi, sujetos a interdicción. Sin embargo, la institución alcanzó su verdadero desarrollo cuando aparecieron figuras especiales de curatela y en particular la curatela del menor puber. La curatela no se presentó en Roma con caracteres que la diferenciaran de la tutela. La máxima extraída de las instituciones 1,14,4 tutor datum personae curator rei
no es exacta en el derecho romano porque ni el tutor cuidaba de la persona del pupilo, sino que protegía sus intereses patrimoniales, ni el curador era solo administrador de los bienes del incapaz, pues también había de velar, como en el caso del demente, por su cuerpo y salud, sed ad corpus ad salutem furiosi. De ello se deduce que la fórmula tutor personae datur curator rei puede ser admitida en cuanto ella significa que la tutela siempre atendía a la protección de una persona, el menor impúber o la mujer, mientras que la curatela podía aplicarse a un patrimonio sin titular curator hereditatis y ascentis, o a bienes que eventualmente podían llegar a tener un titular curator ventris. Se ha dicho también que la diferencia entre las instituciones de representación de los incapaces estribaba en la circunstancia de que el curador carecía de la facultad de asistencia y cooperación en los actos del pupilo, auctoritas interpositio, como la tenía el tutor. Sin embargo, la actuación del curador del menor puber se fue configurando progresivamente de manera similar a la del tutor del menor impúber. Tal vez la diferencia más notoria entre las instituciones que estudiamos radica en que la tutela correspondía a supuestos en que había una causa general y permanente de incapacidad, como la edad y el sexo, en tanto la curatela aparecía cuando mediaba una causa particular o accidental que hacía incapaz a una persona que hasta entonces había gozado de plena capacidad de obrar, como ocurría en el caso del demente y del pródigo. Empero, esta nota diferencial tampoco es verdadera cuando se trata de la curatela del menor impúber. En suma, habría sido circunstancias de orden histórico las que determinaron la existencia de dos institutos jurídicos de contenido y efectos muy semejantes. La tutela y la curatela, aunque similares en muchos aspectos, deben ser consideradas separadamente. La tutela, por su origen, se pareció a la patria potestad, pero su fin meramente intuitivo, en interés del incapaz, acabó por hacer del tutor un administrador semejante al curador. Por ello, Justiniano tendió decididamente a equiparar una y otra institución del derecho de familia. Tutela de impúberes. Las personas sui iuris que no habían alcanzado la pubertad, que Justiniano, siguiendo la doctrina proculeriana, fijó en 14 años en el varón y 12 en la mujer, necesitaban por su incapacidad de obrar que se les nombrara un tutor para que realizara en su nombre los negocios jurídicos que el incapaz no podía por sí mismo concertar. Apareció así la llamada tutela de los impúberes, tutela impuberum. El tutor que sustituía al padre del incapaz tenía la misión de defender el patrimonio del pupilo en beneficio no solo del propio incapaz, sino también de su presunto heredero, que por lo común era el mismo tutor. La protección de la persona del incapaz en los aspectos morales y educacionales correspondía a los parientes y quizás al tutor mismo, pero más como pariente que como representante del pupilo. La función del tutor era meramente civil, no podía cumplirla los extranjeros y también viril, por lo cual estaba vedada a las mujeres. Se presentaba con estos caracteres por la similitud que tenía con la patria potestad. Solo en la época cristiana la legislación romana admitió que las mujeres, especialmente la madre, pudieran ser tutoras. Especies de tutela. El derecho romano conoció 3 géneros de tutela de los impúberes, según el modo como ella se originara. Tutela testamentaria. Si se fundaba en la voluntad del paterfamilias, declarada en un testamento, tutela legítima, cuando nacía por imperio de la ley, y tutela dativa si la designación de tutor provenía del magistrado. La amplia facultad de testar reconocida al pater por la ley de las 12 tablas le permitió designar tutor para sus hijos, que se hacían sui iuris a su muerte, por medio del testamento. El tutor testamentario adquiría su condición de tal desde el momento que la adición de la herencia. Como su nombramiento no dependía del parentesco, podía rechazar la tutela, abdicatio tutelae, sin que se le exigiera ninguna alegación de causa. Por iguales motivos era dable removerlo de la tutela cuando incurría en malversación del matrimonio del pupilo, mediante una reclamación penal extraordinaria llamada accusatio suspecti tutoris, que por tener el carácter de acción popular era ejercitable por cualquier persona deseosa de defender los intereses del pupilo. A falta de tutor testamentario, las 12 tablas llamaban a desempeñar la tutela a las personas que de morir el impúber heredarían ab intestato, o sea, su agnado más próximo y en su defecto los gentiles. En consonancia con lo que ocurrió en materia sucesoria, la interpretación jurisprudencial extendió los llamamientos a la tutela legítima al patrono y sus hijos, respecto del liberto impúber.
El tutor legítimo, al obtener el cargo en razón de su parentesco con el pupilo, no podía ser removido de la tutela, ni le era permitido renunciar a ella. Si hubieran perjudicado con su gestión el patrimonio del incapaz, se daba al terminar la tutela una acción penal por el doble de daño causado, la actio rationibus distraendis, similar a la acción del hurto. Si no quería ejercer la función de tutor, podía transmitirla a otra persona por medio de una in iure cessio tutelae. La tutela dativa, esta es aquella cuya designación provenía del magistrado, se impuso en Roma cuando el régimen de la institución fue objeto de una intensa intervención legislativa que convirtió la función privada del tutor en una verdadera carga pública, munus publicam. Una lex Atilia anterior al año 186 a.C. encargó al pretor urbano el nombramiento de tutor, que se llamó tutor Atilianis o dativus. El derecho de nombrar tutor pasó desde el emperador Claudio a los cónsules y con Marco Aurelio a un pretor especial, el praetor tutelaris. Por otro lado, las leyes Iulia y Titia del año 50 a.C. extendieron a los gobernadores de provincia la facultad de nombrar tutores en sus respectivas jurisdicciones. Con esta injerencia pública en las tutelas, el tutor tenía el deber de no rehusar el cargo, a no ser que tuviera una excusatio, fundada como edad avanzada, enfermedad, ocupaciones excesivas, residencia alejada, enemistad con la familia del pupilo, etc., o que pudiera indicar la existencia de otra persona más idónea para tal cargo. Potioris nominatio. Con este nuevo régimen fue abolida la in iure cessio tutelae, que podía ejercitar el tutor legítimo, y la abdicatio tutelae, que cabía el tutor testamentario. Como consecuencia de esta intervención estatal en materia de tutela, se establecieron ciertas limitaciones a las facultades dispositivas del tutor. El magistrado solía exigir del tutor legítimo una garantía o caución por los daños que eventualmente pudiera ocasionarle al patrimonio del pupilo, cautio rem pupili salvam fore. También, en caso de varios tutores del incapaz, el cotutor que pedía la gestión exclusiva de la tutela debía prestar dicha caución. Esa garantía no se solía exigir al tutor testamentario ni al nombrado por el magistrado, pues se entendía que habían sido elegidos a causa de su idoneidad y solvencia. El magistrado podía además nombrar un administrador especial o curator, para algunos casos en que creyera necesaria su intervención, como cuando existieran intereses contrapuestos entre el tutor y su pupilo. El magistrado, velando siempre por los intereses del pupilo, exigía del tutor que se hacía cargo de su oficio, la confección de un inventario de los bienes del incapaz, sobre la base del cual al finalizar la tutela debía rendir cuentas de su gestión. Con el régimen impreso a la tutela desde la sanción de la ley Atilia, aparece una nueva acción, la actio tutelae, inframante y con fórmula ex fide bona, que el pupilo podía ejercitar contra el tutor, al comienzo cuando hubiera actuado con dolo y más adelante en todos los casos en que se hubiere comprobado falta del tutor en el cumplimiento de los deberes inherentes a su función. Una serie de prescripciones legales establecieron los deberes del tutor respecto del patrimonio de su pupilo. Así, estaba obligado a la enajenación de los bienes de difícil conservación, a la buena inversión de los capitales adquiridos, al pago de las deudas y cobro de los créditos del pupilo sin demora, a no disponer por donación y también desde un senado consulto de la época de Séptimo Severo, a no enajenar sin autorización del magistrado los fondos rústicos del pupilo. Digamos por fin que el tutor contaba con la actio tutelae contraria para exigir del pupilo una indemnización por los gastos que la tutela le hubiera originado durante su ejercicio. La primitiva actio rationibus distraendis contra el tutor legítimo y la accusatio suspecti tutoris para destituir al designado por testamento debieron continuar durante la época clásica circunscriptas a los supuestos originarios. No obstante, el magistrado podía decretar la prohibición de administrar la tutela a cualquier tutor que a su juicio constituyera un peligro para el patrimonio del pupilo, aún sin haber incurrido en actos dolosos. Justiniano extendió todos esos recursos contra el tutor, distinguiendo una remoción infamante por dolo y una simple remoción por culpa o negligencia. B. Funciones del tutor. Auctoritas y gestio. El tutor del impuber ejercía sus funciones de orden patrimonial, valiéndose de dos medios, la auctoritatis tutoris y la gestio negotiorium. Los negocios jurídicos del infante mayor, es decir, del impuber con incapacidad relativa de obrar, por los que éste contraía obligaciones o transmitía o grababa derechos, solo eran eficaces si se los había celebrado con la auctoritatis tutoris.
La auctoritas era el acto por el cual el tutor con su presencia prestaba al pupilo asentimiento para la realización del negocio jurídico de que se tratara, convirtiéndolo del imperfecto e ineficaz, dada la incapacidad del impúber, en acto dotado de plena validez jurídica. Con la auctoritas, el tutor complementaba la falta de capacidad del pupilo. Lo autorizaba para actuar por sí, dando eficacia al negocio realizado por el incapaz. Cuando el impúber no había cumplido 7 años, es decir, si se trataba de un infante a minor, su incapacidad de obrar era absoluta y por ende no estaba habilitado para realizar negocios jurídicos válidos. En tal supuesto, el tutor debía actuar por medio de la gestio, lo cual implicaba la administración de los negocios del pupilo como si fueran propios. No había el deber de cooperar o asistir al incapaz en sus actos jurídicos, sino de celebrarlos, sin necesidad siquiera de su presencia. Se trataba de una representación legal o necesaria que hacía que los efectos del acto se fijaran en cabeza del tutor. Este era de quien se constituía en propietario, acreedor o deudor, por virtud de los principios de la representación indirecta que aceptaba el derecho romano. Al final de las relaciones derivadas de la tutela, el tutor estaba obligado a transmitir al pupilo los derechos que hubiera adquirido, como consecuencia de la gestio, fueran reales o creditorios. Al mismo tiempo podía exigir que se lo desobligara de las relaciones creditorias de carácter pasivo. Para el logro de tales efectos, el pupilo contaba con la ya mencionada actio tutelae directa y el tutor con la actio tutelae contraria. C. Cesación de la tutela. La tutela cesaba por causa del pupilo, con su muerte o capitis de minutio, en cualquiera de sus distintas gradaciones. Se extinguía por causa del tutor, lo que daba lugar a su reemplazo por otra persona que ejerciera el oficio, si moría o caía en capitis de minutio máxima o media, cuando se cumplía la condición resolutoria o se producía el vencimiento del término fijado por el testador. Si se presentaba un supuesto de excusación del tutor sobreviniente a su nombramiento y por fin en caso de remoción del tutor por sospechoso suspectus. Tutela de las mujeres. En Roma las mujeres sui iuris estaban sometidas a la común tutela impuberum, si eran impúberes, y la especial y perpetua tutela mulierum, cuando hubieran llegado a los 12 años y alcanzado por ende la pubertad. La institución nacida en la primitiva legislación romana se prolongó hasta el derecho clásico, que mantuvo el concepto de que las mujeres carecían de capacidad de negociar. Con la progresiva independización de la mujer fue disminuyendo la importancia de este género de tutela, a la par que se morigeraron sus efectos. Ello hizo que en el derecho postclásico solo subsistieran débiles vestigios de la tutela mulierum, hasta que al final del periodo acababa por desaparecer. Las causas de delación de esta tutela fueron las mismas que la de los impúberes. Podía ser deferida por testamento por quien ejercía la patria potestad o la manu sobre la mujer. A falta de testamento, competía a los agnados, a los gentiles o al manumisor y a sus hijos. En cuanto a la tutela dativa, se regía también por las disposiciones de las leyes Atilia e Iule y Titia, sancionadas en relación a la tutela impuberum. Las funciones del tutor, debido a que la mujer solo tenía una incapacidad relativa de obrar, se reducían a la interposición de la auctoritas para dar validez a determinados negocios jurídicos de trascendencia patrimonial, como enajenar la res mancipi, manumitir esclavos, obligarse a hacer aceptilatio de sus créditos, designar herederos por testamento y constituir dote. En suma, actos de disposición que implicaban una disminución de orden patrimonial. En ningún caso el tutor actuaba por gestio y auctoritas debía prestarla siempre en presencia de la pupila. El ocaso de esta figura de tutela comienza al imponerse la costumbre de que tanto el padre como eventualmente el marido cum manu, al nombrar tutor por testamento, dejaran a las mujeres el derecho de designar ellas mismas el que quisieran, tutor optibus. En la República tardía se ideó otro medio para evitar la tutela, tutelae evitandae causa, cuando la pupila no estaba autorizada por testamento para elegir tutor. La mujer se sometía mediante coemptio a una persona de su confianza, quien la manumitía inmediatamente pasando a ser su patrono, con lo cual se convertía en tutor legítimo con la denominación de tutor fiduciarius. Al quebranto que experimenta la tutela mulierum con el ius liberorum, que los emperadores Teodosio y Honorio lo ampliaron a favor de todas las mujeres. Del imperio se sigue su total abolición, tanto que no aparecen noticias de la misma ni en el Código Teodosiano ni en el Corpus de Justiniano. La curatela.
Para el derecho romano, la curatela cura implicaba una administración dándose el nombre de curator, a la persona encargada de la defensa de intereses públicos o privados, tuviera o no poderes de administración. La curatela alcanzó gran desarrollo en la esfera del derecho público, extendiéndose al área del derecho privado para atender los intereses patrimoniales de sujetos incapaces de ejercer por sí mismos sus derechos. Como instituto jurídico de representación y protección de personas incapaces de obrar, la curatela tuvo su origen en la Ley de las 12 Tablas, donde se disponía el nombramiento de un curador para el sui iuris afectado de locura, invencibilidad o demencia, furiosus, o para quien hubiera sido declarado pródigo, prodigus. Tal curador cumplía una función muy similar a la del tutor en concerniente al cuidado de los bienes de incapaz, y por ello el derecho justiniano colocó en igual plano a tutores y curadores. De allí, en última etapa de la evolución del derecho romano, tutela y curatela resultaron dos instituciones indiferenciadas que se regían por los mismos principios. Curatela del demente. Por las 12 tablas, la delegación de la curatela de loco o demente, cura furiosi, podía ser legítima a favor del agnado más próximo o de nombramiento por el magistrado, al que le era permitido seguir las instrucciones dejadas por el padre en el testamento, sin que ello supusiera la existencia de una curatela testamentaria. El cargo de curador tenía carácter estable, lo cual no fue óbice para que el derecho posclásico, siguiendo algún precedente creado por la legislación imperial, estableciera la regla de que la curatela quedaba suspendida durante los intervalos de lucidez del demente. Es explicable este principio, ya que el incapaz durante la lúcida intervalla recuperaba su capacidad de orar. A diferencia del tutor, el curador del furius no interponía nunca auctoritas, sino que actuaba siempre valiéndose de la gestio, en razón de que al no poder el loco emitir declaraciones conscientes de voluntad, por carecer de discernimiento, era un incapaz con incapacidad absoluta de orar. La acción contra el curador fue la actio negotiorum gestorum, ejercitable en todos los casos de gestión de negocios ajenos por el dominus negoti, con un iudicium contrarium para el resarcimiento de los eventuales gastos que hubiera realizado el gestor en la administración del patrimonio del incapaz. Acto negotorium gestorum contraria. Curatela del pródigo. Régimen semejante al de la curatela del demente imprimió al derecho romano a la curatela del pródigo, cura prodigi, aunque a menos amplitud. Por las 12 tablas era declarado por orden del magistrado e inhabilitado para administrar su patrimonio, interdictio bonorum, aquel que hubiera dilapidado la herencia recibida de sus ascendientes paternos, bona paterni habitaque. Y más adelante en el derecho posclásico, todo aquel que manifestara indudablemente una tenencia a realizar actos que pudieran conducirlo a su ruina económica. El curador del pródigo debía prestar su auctoritas para dar validez a todos los negocios jurídicos que pudieran provocar un empobrecimiento de su patrimonio. En ningún caso actuaba por medio de la gestio, en razón de que el pródigo era incapaz con incapacidad relativa de orar. En caso de responsabilidad del curador por daño patrimonial, el pródigo podía valerse de la actio negotiorum gestorum, que era ejercitable como acción contraria para resarcir los gastos efectuados por el curator. Curatela del menor puber. La tutela sobre la persona sui iuris terminaba con la pubertad, etapa de la vida en que se alcanzaba la capacidad de obrar, es decir, aptitud jurídica para realizar negocios plenamente eficaces, en una civilización ya madura con mayores exigencias y con un tráfico jurídico más complejo. La edad de 14 años resultaba demasiado prematura para otorgar al varón puber plena capacidad negocial. Los romanos lo sintieron así prontamente, pero su apego a la tradición los vedó a elevar aquella edad límite. Pero entendiendo la inexperiencia de los jóvenes podía conducirlo a realizar actos jurídicos contrarios a sus intereses patrimoniales. Procuró el derecho romano otorgar protección al menor puber por distintos medios. Una lex praetoria o laetoria de circunscriptione adolescentium de alrededor del año 191 a.C. marca el punto de partida de las medidas adoptadas por la legislación romana en salvaguarda de los intereses económicos del menor puber. Concedía la ley a las personas que no hubieran cumplido todavía los 25 años, minoris viginti quinque annis, una acción especial, la actio legis praetoriae, para ejercitar contra todo aquel que fraudulentemente hubiera conseguido un provecho, por efecto de la inexperiencia del menor, circunscriptio minorum. Aquella acción que tenía carácter popular condenaba al autor del fraude con la nota de infamia y con un grave de pena pecuniaria, mas no conducía a la nulidad del acto.
Con el propósito de lograr una recuperación más eficaz, el pretor creó una excepción, la exceptio legis praetoriae, para oponer las reclamaciones de los que había realizado tales negocios con el minor y una in integrum restitutio, que se otorgaba discrecionalmente no solo en los casos de fraude. Estos tres remedios, actio, exceptio y in integrum restitutio, atraían aparejadas serias dificultades para el menor, pues aniquilaban o menguaban considerablemente su crédito al resultar problemático que persona alguna se aventurase a realizar negocios con él. Para evitar los inconvenientes de estas posibles alegaciones rescisorias, se introdujo la práctica de que el menor puber actuara en todo negocio asistido de un curador, curator minoris, cuyo nombramiento, que tenía carácter optativo, podía solicitar al pretor y en las provincias al gobernador. Una constitución del embajador Marco Aurelio convirtió a la curatela del menor puber, cura minorum, en institución legal estable de características similares a la tutela del impuber, con la que tendió a equiparársela en el periodo posclásico. En el derecho justiniano, el curator minoris pasó a ser un administrador permanente y no optativo, por lo cual el menor puber podía contar con su asistencia en todos los supuestos, cuando no era el curador el que concluía los negocios en representación del pupilo, sino el menor mismo. Aquel le prestaba su cooperación, como ocurría con el tutor, cuando operaba con la autoritas. Muchas normas, más que se relacionaban con la tutela impuberum, se aplicaron a la cura minorum, a la par que se afirmaba el principio de que la plena capacidad de obrar se alcanzaba de los 25 años. La acción naciente de esta particular figura de la curatela fue la actio negotiorum gestorum, que Justiniano calificó de utilis, cuando no la llamó iudicium curationis o utilis curationes causae, actio, y a la que se le imprimió un régimen similar al actio tutelae. Curatelas especiales. Había casos especiales de administración de patrimonios en los que el derecho romano admitió la designación de un curador. Tales fueron el curador impuberis, nombrado para el supuesto de que el tutor de un impuber padeciera de enfermedades corporales o psíquicas, el curator, nombrado para los bienes adventicios de una linea iuris no administrados por el padre, el curator ventris, para asegurar los derechos sucesorios de una persona por nacer, nasciturus, y los curatores bonorum, que actuaban en el cuidado de los bienes en diversas hipótesis, como cuando el titular estuviera ausente o se tratara de una herencia adyacente o de una ejecución sobre bienes del deudor.